mi cocido hecho. Hoy me levanté a las 4 porque ya era tarde y me tuve que sacar la barba y me lavé la cabeza porque estaba a Canamichain. Bueno, hoy quiero ampliar un poco la explicación de los dos temas, de las dos palabras ya trabajadas en nuestro video anterior. Me refiero al Agbu y al Aguye. Como sabemos, todos afirman los grandes pensadores, los interpretadores de la palabra y de la cultura guaraní, de que Agbu es el elemento fundamental del cual surgió el primer hombre. En el caso de los Paintahuitena, claramente, Ñaneramoy Yusu. Le llaman ahora también Ñaneramoy Yusu Papá. Entonces, el elemento fundamental del cual él se alimentó es el Yasuká, pero el elemento que surgió en esa oscuridad primigenia es el Agbu. Es el Agbu, la palabra. Entonces, ese Agbu, a través del Agbu, el pensamiento de Ñaneramoy Yusu, expresado permanentemente, diciendo esto yo soy, esto yo seré, aún no soy pero seré eso, ese es el Agbu. Entonces, a través del Agbu se materializó el propio cuerpo y espíritu de Ñaneramoy Yusu, el primer hombre, el hombre Dios Tahuitena, guaraní. En el pensamiento profundo guaraní, el Agbu, la palabra, es el elemento que demuestra fundamentalmente la existencia de la vida, porque el alma, el espíritu, el Agbu es la vida. Entonces, cuando una persona perdió el habla, cuando ya no habla, entonces murió. Ese es un concepto muy profundo, que cuando la persona dejó de hablar, entonces tal vez nosotros le diríamos es una muerte cerebral. Entonces no habla más, entonces murió. Y nos han contado casos de que en algunos casos, en algunas circunstancias, sobre todo la persona que fue culpada de haber cometido el Moján, el Vallebaí, entonces cuando no habla más, ya se le entierra, porque ya ojoma la Agbu, opama la ñe'e. Entonces, Owe, dicen los pañ. La tapera, la casa abandonada, ese es el cuerpo. Cuando el Agbu salió, cuando la palabra salió, entonces se queda la casa vacía. Owe. Los Paintahuitena dicen Owe. Nosotros diríamos Ogacue. Ese es el cuerpo sin el espíritu, sin el alma, sin el habla. Y está el ñe'e. Yo creo que en el concepto campesino y paraguayo, lo equivalente relativamente al Agbu es el ñe'e. Así como tanto valor tiene en el pensamiento guaraní indígena el Agbu, así también, bastante parecido, bastante cercano, tiene un valor extraordinario también el ñe'e, la palabra para el campesino criollo paraguayo. No solamente para el campesino, para todo paraguayo. La palabra empeñada, el ñe'e, ñane ñe'e, ame mandebe se ñe'e. Yo ya empeñé mi palabra, no puedo salir de eso.
tiene un valor importante. Y el ñe'e en el concepto indígena no es exclusivamente la persona. Yu'i o ñe'e, la rana habla. Cururú o ñe'e, el sapo habla. Los animales hablan, la gran mayoría, carayá, o ñe'e, carayá, o kuta, va a llover. También algunos animales, o sapucay, grita, o sapucay yaguarete, o sapucay león. Ellos no ñe'en, no hablan, solamente gritan. Ese es en el concepto, en la interpretación del guaraní paraguayo. Entonces, el agbú, la palabra, eso que yo estoy diciendo, eso es exclusivo de lo humano. El ñe'e no. Ñe'e puede ser que sea humano, pero puede ser que sea animal. Por otra parte, vamos a desarrollar en otro momento, todo animal es al mismo tiempo humano. O fue humano, o sigue siendo humano, se puede presentar en forma humana, en forma de persona, sea mujer o varón, y en otro momento se presenta como animal. Ese es también otro concepto guaraní indígena. 네, 영원